En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy martes 28 de marzo del año 2023, martes quinto de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada nos dice: espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y abandónate al Señor. La primera lectura la tomamos del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero en el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 101. El responsorio nos dice: Señor, escucha mi plegaria. El evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Jesús dijo a los discípulos: ya me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Dijeron entonces los judíos: ¿estará pensando en suicidarse? ¿O por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he dicho y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. Y el que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Bien, ya nos estamos acercando más a la Pascua de Jesús. Estamos en el día 35, martes 35, prácticamente ya la última semana. El día de ayer escuchábamos cómo el Señor nos escuchaba, y no debemos de temer porque el Señor está con nosotros. Escuchábamos la historia de esta muchacha que es Susana, y cómo es que había sido inculpada por algo que no había hecho, y cómo es que Daniel, siendo una persona joven,
y dirigida por el Espíritu de Dios, descubre la verdad. Pero también en el Evangelio, ¿qué es lo que encontramos? Aquella mujer que fue encontrada en flagrancia y que era acusada para ser muerta a pedradas. Vemos cómo el Señor en este caminar de las lecturas nos va dando la fórmula para saber que Él está con nosotros y la fórmula para saber que Él siempre nos perdona, que Él tiene misericordia, que en todo momento está atento a lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Hoy tenemos un relato muy interesante en la primera lectura. ¿Cómo es que el pueblo murmura y Dios manda un castigo? Muchos podrán decir, es que Dios no castiga. Es correcto, Dios no castiga. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Sin embargo, este pueblo que murmuró directamente contra Dios y habló mal de Moisés, a pesar de estar viendo todas las gracias y todas las grandezas que Dios había hecho con ellos, aún así blasfemaron contra Él. ¿Para qué nos hizo salir? Dice, vamos a morir aquí en el desierto. Allá teníamos pan, allá teníamos todo en Egipto, y aquí tenemos una miserable comida. Cuando esa miserable comida que hablaba este pueblo es el maná. La comida que bajaba del cielo y hacía que el pueblo se mantuviera con fuerza para seguir caminando hacia la tierra prometida. Manda las serpientes, pero también manda el consuelo. Aquellos que sean mordidos y crean en lo que tú estás haciendo y crean en la acción que yo voy a hacer, esos vivirán. Habla de levantar una serpiente en un palo, y todo aquel que lo mire vivirá. Y es lo mismo que encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús les dice, si ustedes no creen en mí, a pesar de las obras que yo he hecho, a pesar de las acciones que yo he hecho en favor de ustedes, entonces se van a dar cuenta que no tienen salvación, porque no es que yo los condene y no es que el Padre los condene. Ustedes son los que se están condenando. Y van a morir por sus pecados, por sus distracciones, por no poner los ojos en Dios. Por eso Jesús aquí les vuelve a decir en el Evangelio de Juan, ¿y tú quién eres?, le vuelven a preguntar. Y él vuelve a decir, yo soy. ¿Cuál era el nombre del Padre? Yo soy el que soy. Esa respuesta es la que más importa aquí. ¿Quién eres tú? Cuando Jesús les hace la predicción y que les dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Está hablando precisamente de su crucifixión. Pero no nada más de la crucifixión, en donde vamos a reconocer que realmente era el Hijo de Dios, o que es el Hijo de Dios, porque todas las acciones que van a pasar alrededor, el cielo que se cierra, el templo que rasga su manto principal, esas acciones y el hecho de que hayan resucitado muchas gentes, nos habla también de la resurrección de Él y cómo es que Él también va a ser no nada más levantado en la cruz, sino ascendido a los cielos. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta y es donde estas palabras de Jesús, escritas por Juan, nos dice, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Eso es lo que estamos siendo invitados, a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? En la palabra de Jesús. También en los textos del Antiguo Testamento, en los escritos. Acabamos de escuchar a Números. ¿Cómo es que la misericordia de Dios les dice, aquel que haya sido mordido y vea
el símbolo que tú estás poniendo, ese quedará salvo. Pero aquellos que no crean, morirán. Jesús está diciendo lo mismo. Tus pecados te van a condenar. Hermanos, en este día, en este martes, en este día 35, que nos estamos acercando más a la Pascua del Señor, estamos llamados a reconocer que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras distracciones o a pesar de nuestros pecados, como comúnmente se dice, podemos encontrar el perdón de Dios. Volteemos a ver a Jesús, escuchemos sus palabras y pongámoslas en práctica, ahorita que es este tiempo de gracia de la Cuaresma. La oración colecta, hoy martes 28 de marzo del año 2023, martes quinto de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad para que, en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.